Solucionado el problema, excepto de esta silla, no sé por qué. Bueno, por acá, ahora sí. Nuestro tema es el de la vaginosis bacteriana. Este es un tema también que tiene muchísima importancia por cuanto las más de las veces en las especialidades que tienen que ver con el estudio del canal vaginal y su microbiota, normalmente se han hecho una idea que nos parece equivocada. Rápidamente se piensa que una situación que se puede dar en el canal vaginal donde exista flujo automáticamente equivale a infección y automáticamente equivale a dar tratamiento con antimicrobianos, sea en forma de óvulos, combinadas con moléculas que vayan por vía oral, cuando en realidad no se soluciona absolutamente nada, tal cual vamos a ver. Ese es el objetivo de esta charla, el diferenciar la vaginitis de lo que en realidad es un proceso de vaginosis. Ustedes están viendo en la lámina algunos de los microorganismos que componen la microbiota normal a nivel del canal vaginal. Ustedes, por ejemplo, pueden observar de lejos, en primer lugar, a los lactobacilos, y es así, ¿verdad? Los lactobacilos tienen que ocupar un lugar preponderante. De hecho, de ellos ha de depender, junto a otros microorganismos, que las condiciones a nivel vaginal se puedan dar de tal manera que los pHs puedan ser fácilmente acidificados y a partir de ello el evitar que se presenten problemas precisamente en el canal vaginal. Esto es lo que eventualmente a veces no sucede, esto es lo que eventualmente a veces puede fallar y obviamente nos trae consecuencias. De hecho, no solamente están los lactobacilos, también hay poblaciones de estafilococos, podemos encontrar tanto inclusive el aureus, como los famosos coagulasa negativa, epidermidis, etcétera, que normalmente se les puede encontrar en el canal vaginal. Añadan ustedes a bacilos gram positivos del paquete de los difteroides, porque en realidad corresponden a corineformes. Son bacterias que además obedecen a diferentes especies, varias especies y varios géneros, pero que los colocamos directamente bajo un solo paraguas. Se suman bacterias de corte anaerobio estricto, el caso de bacteroides, el caso de Fusobacterium, la situación de los Pectostreptococcus o de los Pectococcus, que desde ya nos están demostrando entonces que su presencia es también vital en el canal vaginal. Hace algunos años ya se ha encontrado otro microorganismo, el Atopobium vaginae, que es otro microorganismo de corte anaerobio que también tiene como localización preferencial el canal vaginal. Añadan a Gardnerella vaginalis, Streptococcus agalactiae dentro ya de los microorganismos que salen del paquete de los anaerobios. Pueden existir desde ya grupos de Escherichia coli, otro tipo de enterobacterias, Enterobacter, Klebsiella, etc. E inclusive podemos encontrar algunas especies de cándida, incluida la cándida albicans, desde ya en cantidades muy pequeñas que no van a determinar bajo ningún punto de vista un aspecto patológico al respecto, ¿de acuerdo? Otra vez, entramos en la categoría de los patobiontes, es decir, todos estos son microorganismos que eventualmente forman parte de esa colección más o menos fija de bacterias que se encuentra en el canal vaginal y que desde ya, una vez más, gracias a esta gran diversidad de microorganismos, que acá todavía se nos ha quedado chica, no colocamos otros nombres para no complicar la existencia, quienes mañana se especialicen en la ginecobstetricia o quienes sigan los estudios de la microbiología, la patología clínica, la anatomopatología, tendrán que familiarizarse con los nombres de otro grupo más de microorganismos que desde ya sabemos que forman parte del canal vaginal. Acá hemos puesto en todo caso a los más importantes, ¿listo? Para nosotros decíamos otra vez es el criterio de las bacterias patobiontes, o sea, son bacterias que normalmente se hallan en el canal vaginal, pero bajo ciertas circunstancias que se presentan generalmente en lo que corresponde al medio ambiente vaginal, estos microorganismos, algunos pueden empezar rápidamente a disminuir en número
y otros empiezan a aumentar el número, lo que automáticamente empieza desde ya a producir o a desencadenar anomalías, irregularidades en lo que viene a ser el canal vaginal, y obviamente eso se traduce más adelante en signos y síntomas. Observen esta lámina, tiene un detalle interesante, puesto que aquí tenemos los microorganismos que de manera por lo menos mayoritaria acompañan a una niña desde el momento de su nacimiento, más o menos hasta los 15 días, donde básicamente ya el canal vaginal poco a poco empieza a adquirir a los lactobacilos, y obviamente estos van a acompañar posteriormente a esta niña a lo largo de todo su ciclo biológico o de toda su vida. Pero ahora hay que apuntar otro hecho. Antes creíamos que las niñas adquirían estas bacterias, al igual que todo el mundo adquiere las bacterias del tubo gastrointestinal una vez que nacíamos. Ya no es así. Ahora ya sabemos que las niñas, los niños van adquiriendo sus microbiotas en el tubo gastrointestinal, las niñas además en el canal vaginal, etc. In útero, cabe decir que el líquido amniótico no es estéril. Siempre hemos pensado que el líquido amniótico debía ser estéril y que si habían bacterias, pues obviamente estas terminaban nutriéndose de ese líquido amniótico y desencadenando cuadros patológicos peligrosos. Si bien es verdad que a veces pueden existir infecciones de curso agresivo, pero normalmente el líquido amniótico posee una microbiota. Y esa microbiota es la que va a ir localizándose en diferentes segmentos de esos productos que posteriormente van a nacer, ¿de acuerdo? O sea que los lactobacilos que incluso se van a encontrar ya en lo que viene a ser el canal vaginal de esta niña, ya los adquiere in útero, cosa que antes ni siquiera nos podíamos imaginar. Después, cuando ya avanzamos en lo que corresponde al ciclo biológico de esta niña, desde los 15 días de nacida hasta su menarca, es decir, la presentación de su primera regla menstrual, usualmente su microbiota es mixta, más que todo predominada por las bacterias gram negativas. Hay pocos lactobacilos y más bien hay un equilibrio con las enterobacterias, etc. Después de que pasa la primera regla menstrual, ahora sí, de aquí en adelante empieza el proceso de diversificación en el canal vaginal y un poblamiento que resulta realmente fantástico. Cabe decir que a partir de este momento y hasta que llegue la menopausia, ahora tenemos una presencia masiva de microorganismos, como hemos visto, abundantes géneros, abundantes especies, pero de lejos los lactobacillus son los más importantes, de lejos. Una vez más hemos dicho, ellos son los responsables básicos para lograr mantener el ecosistema que en este caso corresponde a ese canal vaginal. Una vez que se produce la menopausia, hay una caída en lo que corresponde al pulso hormonal, y el momento en que se va cayendo el pulso hormonal, otra vez aparece una microbiota mixta con predominancia de gram negativos en el canal vaginal, y obviamente estas bacterias acompañarán a esta persona hasta el momento en que se presente su deceso, ¿de acuerdo? Así que esta es la imagen general que nosotros podemos estructurar desde el punto de vista de poder saber qué es lo que se va a encontrar en el canal vaginal, y obviamente a partir de ello el poder estudiar con más detalle. ¿Qué importancia tiene esta microbiota a esa gran colección de bacterias en el canal vaginal? Primero, mantener el pH prácticamente por debajo de 4.5. El instante en el que el pH vaginal empieza a levantarse y llega a 5, a 6, a 7, lógicamente nos estamos yendo a una alcalinidad que es peligrosísima, puesto que esto prepara para que otros microorganismos, como hemos visto, que están acompañando al lactobacillus, empiecen a aumentar en número, y es ahí cuando se empiezan a presentar ya problemas. O otros microorganismos exógenos que desde ya con las relaciones sexuales pudieran ingresar en el canal vaginal, si es que estos pHs no están mantenidos en 4.5, por debajo de 4.5, hacen que esos epitelios vaginales sean mucho más proclives a que se puedan rápidamente colonizar y luego infectar con microorganismos que tienen ya un carácter patogénico primario, o sea que se comportan como verdaderos patógenos. Pero por otra parte, esa microbiota riquísima, diversificada,
colabora para que exista una producción elevada de peróxido de hidrógeno, fruto de los procesos metabólicos. Y recuerden que el peróxido de hidrógeno es una molécula que definitivamente se comporta como un verdadero desinfectante o antiséptico, en este caso en el canal vaginal, lo que también colabora para que las poblaciones bacterianas se mantengan todas en un sistema de armonía, donde no va a haber, excepto un predominio de los lactobacilos. ¿Hay un proceso de interferencia bacteriana? Sí. Son tantos géneros y tantas especies que hay en el canal vaginal que prácticamente entre todos mantienen esos equilibrios. De tanto en tanto hay algunos miembros de esa microbiota que levantan su número, pero es suficiente con que se vuelva a colocar el pulso hormonal en marcha para que nuevamente las condiciones queden establecidas de tal forma que estos canales vaginales no pierdan esa armonía en cuanto a las bacterias con las cuales están pobladas. Cabe decir que cuantos más microorganismos existan en un canal vaginal, más sano, más fisiológico es ese canal, y obviamente la persona, en este caso las mujeres, no van a presentar problema alguno. Los problemas se nos empiezan a dar cuando empezamos a eliminar esta microbiota, con la utilización, por ejemplo, de los desodorantes vaginales. Estos son tan agresivos, a veces tienen sustancias químicas e incluso entre ellas pueden tener interferentes del desarrollo bacteriano, que lo que hacen es empezar a destruir esa diversidad microbiana, y ahora sí se predispone el canal para cualquier situación. ¿Listo? Finalmente, ustedes saben que a nivel de las mucosas encontramos la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A es importantísima porque desde ya impide que patógenos exógenos puedan fácilmente colonizar e infectar estos canales vaginales. Y de hecho, esta inmunoglobulina A está asegurada por la presencia de esa microbiota. El instante en que ustedes remueven esa microbiota producto de cualquier agente químico que utilicemos, óvulos, cremas espermicidas, etcétera, en ese instante varía la composición de la microbiota y otra vez, ahora sí podemos encontrar el hecho de que la inmunoglobulina A empieza a hacerse cada vez mucho más precaria en estos niveles y por lo tanto cualquier patógeno exógeno puede fácilmente provocar problemas. Si vemos a la microscopía convencional, esto es lo que deberíamos ver. Si uno ve esta imagen de un frotis vaginal, uno está pero prácticamente satisfecho de ver un cuadro que nos está demostrando la normalidad en ese canal vaginal desde el punto de vista citológico y desde el punto de vista microbiológico. ¿Por qué? Porque aquí están viendo gran cantidad de células descamativas y abundante cantidad de lactobacilos. Todos estos que están viendo acá son lactobacilos. Eso demuestra que este canal vaginal realmente goza de perfecta salud y no tenemos mayor inconveniente. Por lo tanto, la persona, la mujer de quien se ha tomado esta muestra, no tiene absolutamente ningún problema en lo que corresponde a su canal vaginal. ¿Listo? Las cosas cambian, sin embargo, cambian y se van modificando porque nosotros podemos utilizar un esquema en el que paulatinamente ahora desde la microbiología, desde nuestros laboratorios de bacterio, estamos queriendo modificar en el terreno de la ginecología. Esto es lo que se llama el esquema de Nugent, lo vamos a ver con más detalle en la próxima lámina. Este esquema de Nugent es un esquema que se puede, en otras palabras, plantear desde el punto de vista de la observación de un frotis, obviamente del canal vaginal, coloreado con la tinción de Gram. Esa tinción a la que ustedes desde ya le van a tener que dedicar tiempo y van a tener que aprender de memoria realmente los pasos, porque miren, se sale del laboratorio convencional de bacteriología y hay muchos consultorios ginecológicos donde las ginecólogas, los ginecólogos tienen sus microscopios, practican el frotis, ni bien revisan a la señora, a la paciente, siempre con el respeto y el cuidado convenientes, toman las muestras necesarias y en ese mismo instante hacen el frotis, hacen la coloración y hacen la lectura de la microscopía. Ni siquiera se necesita una microbiólogo, un bacteriólogo, sino que este es un examen que una ginecóloga, un ginecólogo puede practicar perfectamente. ¿Qué es lo que nos establece el esquema de Nugent o la clasificación de Nugent? Nos está mostrando estas imágenes que ustedes ven aquí en la microscopía. Es decir, nosotros podemos encontrar esta imagen donde una vez más
hay células descamativas, hay abundantes lactobacillus, ahí los estamos observando, por lo tanto estamos viendo una microbiota normal. Es una vez más un canal vaginal saludable, ¿de acuerdo? Esto desde ya significa que hay una ausencia total de un proceso de vaginosis y aún de vaginitis, ¿verdad? Ya vamos a ver la diferencia, pero no tenemos ni vaginosis ni vaginitis en la observación de esas planchas celulares y esas planchas bacterianas en cuanto a coloraciones. Eso significa que si yo leo solamente 10 campos microscópicos moviendo el carro de movimientos, ya basta y sobra para que me dé cuenta que estoy ante un canal vaginal que no tiene ningún problema. Esa imagen, en otras palabras, queda atrapada en un sistema de clasificación, en un sistema de conteo, como vamos a ver más adelante, que me permite hacer una clasificación que va desde 0 hasta 3, una categorización. Entonces tengo la categoría 0, la categoría 1, la categoría 2 y hasta la categoría 3. Si yo leo, cuento y yo luego hago la suma definitiva y no es sobrepasado de 3, perfecto. Significa una vez más que ese canal vaginal no tiene absolutamente ningún problema. Qué diferente es ya cuando empezamos a entrar en este estado intermedio, que es un estado frontera, donde ahora ya las imágenes empiezan a variar, fíjense. Ya la imagen, si bien hay células descamativas, pero también ya hay un patrón de algunas células inflamatorias que se pueden observar, de respuesta inflamatoria, aunque es muy tenue, pero en cambio lo que sí miramos ahora y es una amplia diversidad de otro tipo de imágenes bacterianas. Vean que hay cocobacilos gram negativos y en abundancia. Eso significa que cuando yo haga la lectura del esquema de Nugent, si el índice resultante está por arriba de 3 y está en 4, 5 o 6, ese ya es un estado intermedio. Significa que algo está sucediendo en ese canal vaginal y lo más probable es que eso predisponga a que entremos ahora sí en un cuadro de vaginosis como tal, ¿de acuerdo? Para estar seguros leemos hasta 20 campos microscópicos y ya está. Los problemas comienzan cuando las imágenes bacterianas son estas. Miren qué diferencia entre esto y esto. Acá ahora sí tenemos la presencia de células descamativas, pero tachonadas de bacterias. Miren esa cantidad incontable de cocobacilos gram negativos. No tiene nada que ver con esta imagen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de lecturas, otra vez, ya no necesitamos mirar tantos campos, con 10 campos microscópicos por demás. Y en este caso, el recuento es tan elevado y la caída de los lactobacillus es tan marcada que ese índice o esquema de Nugent va a estar por arriba de 6, va a estar en 7, en 8, en 9 o en 10. Si va de 7 a 10 el índice final, ustedes están ahora sí ante un verdadero cuadro que se denomina como vaginosis bacteriana. ¿Listo? Vamos un pasito más allá. Ahí está el esquema de Nugent. En otras palabras, tengo que mirar y tengo que contar lo que estoy observando bajo la imagen que ustedes están viendo aquí. Cabe decir, debo referirme a los morfotipos, es decir, lo que estoy mirando y lo que voy a contar, y tengo un morfotipo que en todo caso corresponde al tipo Lactobacillus. Hemos dicho bacilos gram positivos en gran cantidad, ¿recuerdan cuando los veíamos? Ahí, aquí está por el número de lactobacillus que yo puedo observar por campo microscópico, obviamente de inmersión. Estamos usando aceite de inmersión. Imaginen ustedes que veo una gran cantidad de lactobacillus, en otras palabras, más de 30 lactobacillus por campo microscópico. Perfecto. Eso tiene una calificación o puntaje de 0. Si yo observo de 5 a 30 lactobacillus, ya han disminuido el número, eso tiene una calificación de 1. Si yo ya observo solo de 1 a 4 lactobacillus por campo microscópico, eso ya tiene una calificación de 2. Si yo observo menos de un lactobacilo, o sea que veo un campo, hay un lactobacilo, veo un segundo campo, ni uno, tercer campo, ni uno, cuarto campo, otra vez 1. En ese caso ya estoy en 3 en cuanto a puntaje. Finalmente ya no veo lactobacillus. Veo cocobacilos, todo lo que ustedes quieran gram negativo, pero ya no veo a los lactobacillus que son gram positivos. Se perdieron en los campos. En este caso entonces corresponde a un puntaje de 4. ¿Listo? Entonces ya está la primera parte de mi esquema de Nugent. La segunda parte de mi esquema de Nugent
tiene que ver con el tipo Mobiluncus, que son unas bacterias, las vamos a ver en un momento, en forma de comas, parecen comas gram negativas. Yo miro eso. Si me encuentro a la microscopía más de 5 Mobiluncus por campo microscópico, eso tiene un puntaje de 2. Si encuentro de 1 a 4 e incluso algo menos, puedo tener un puntaje de 1. Y si finalmente no encuentro ningún Mobiluncus, eso tiene un puntaje de 0. ¿De acuerdo? Segundo morfotipo. Ahora paso al tercer morfotipo. Voy a contar a Gardnerella y a Bacteroides. En otras palabras, voy a mirar cocobacilos pequeñitos, que las más de las veces son gram negativos, pero que a veces pueden aparecer como gram positivos. No me hago mayor problema. También voy a mirar bacilos pleomórficos, cocoideos, que a veces aparentan ser como filamentosos, etc. Ahí, al mirar a la microscopía, si observo más de 30 de ese tipo de imágenes, mi puntaje es 4. Si observo de 5 a 30, mi puntaje es 3. Si observo de 1 a 4, el puntaje es 2. Si observo menos de 1, el puntaje es 1. Y si no observo ninguno, el puntaje es 0. Y ya está. Ya vamos a ver en un momentito cómo yo puedo ejecutar esta prueba. Y ustedes la van a hacer conmigo en una próxima lámina, ¿de acuerdo? Hasta ahí, eso me sirve para saber si la paciente está atravesando un proceso de vaginosis o está en un proceso, por ejemplo, de vaginitis, o no hay absolutamente nada de ello. Paralelamente, buscamos en exámenes en fresco la presencia de tricomonas vaginales para determinar una tricomoniasis, como también la presencia de cándida o levaduras para ver que no es un proceso micótico, y la presencia de los leucocitos polimorfonucleares, ¿de acuerdo? Abajo, ustedes tienen la cita bibliográfica, que es el trabajo, el fuente, si ustedes quieren, a partir del cual se empezó a trabajar, se empezó a sistematizar este esquema de Nugent, que realmente es bastante bueno. Viene desde el año 1991. En general, ahora para nosotros esto en Sudamérica ha cambiado de nombre, sigue siendo el esquema de Nugent, pero le llamamos en general BACOVA, el balance de contenido vaginal. Sobre todo los argentinos, los chilenos y los uruguayos utilizan en gran medida el BACOVA o balance de contenido vaginal, ¿de acuerdo? Así que para ellos ya es común, corriente. De hecho, casi ni hacen cultivos vaginales, salvo cuando hay la posibilidad de una vaginitis. Pero si es vaginosis, ni siquiera van a cultivo por todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. ¿Listo? Vamos. Ahí está, estamos observando a la microscopía, cada uno de ustedes está sentado frente al microscopio, vemos la plaquita y esta es la placa que estamos observando. Fíjense ustedes, si buscan lactobacilos, yo veo aquí un lactobacilo nada más, ¿verdad? En otras palabras, si tuviera que irme a la de atrás, el ver uno o menos de uno para nosotros equivale a calificar ¿cuánto? Mínimo, ¿no es cierto? 3 o 2, podríamos dudar. A ver, vayamos a mirar un pasito adelante, tipo Lactobacillus, el score. Veamos cuánto marca. 3, muy bien. Si nosotros vemos los del tipo Mobiluncus, o sea, en forma de comas, si ustedes agudizan un poquitito la vista, acá hay unos bacilos en forma de comas. Parecen comas gram negativas, ¿cierto? Si yo me voy a mi lámina de atrás, aquí están los del tipo Mobiluncus, veo más o menos de 1 a 4, ¿sí? ¿Cuánto le calificaría? 1. Por lo tanto, vámonos a ver. Ya había 3 ahí. 1. Vean cómo ustedes lo están haciendo. Y ahora buscamos a los del tipo Gardnerella anaerobios. Es decir, tenemos que mirar esta abundante presencia de estos cocobacilos gram negativos. Miren estas células epiteliales que están prácticamente ya con presencia irregular de múltiples cocobacilos gram negativos que están tachonando y algunos gram variables, por eso parecen gram positivos inclusive. Hay abundante presencia de esto. Si nosotros tuviéramos que ponerle un puntaje, nos iremos para atrás otra vez, aquí está, más de 34, de 5 a 30, 3. A ver, vámonos adelante, ya calificamos los 2 primeros, ¿cuánto le pondrían a este? Un 4 tal vez, ¿verdad? Veamos, si somos conservadores un 3, ahí está el 4.
Por lo tanto, si sumamos ahora ese score, ¿cuánto nos tendría que dar? 8. Perfectamente, desde ya. Hemos hecho la búsqueda de tricomonas, el examen en fresco, no hay. Hemos hecho la búsqueda de cándida, o sea, levaduras, para ver que no es un proceso micótico, no hay. ¿De acuerdo? Hasta ahí, por lo tanto, tenemos nuestra valoración en lo que se refiere a 8. Y ahora voy a regresar todo atrás. No se van a olvidar que están en 8. Por lo tanto, aquí están los puntajes. Si el puntaje ha sido 8, ¿cuál es el diagnóstico? Perfectamente, ahí está. Otra vez nuestro puntaje y ahí está el diagnóstico. Aceptado, ¿se dan cuenta? Así de facilito podemos hacer utilizando la microscopía y el frotis vaginal para poder determinar rápidamente si este es un proceso de vaginitis o es un proceso de vaginosis. ¿De acuerdo? Vamos para adelante. En realidad, otra vez comparamos un frotis normal, abundante presencia de lactobacillus, y otra vez miren esa cantidad, pero impresionante, de cocobacilos gram positivos, en este caso pequeñitos, también hay gram negativos, y la presencia de estas células a las que las denominamos como clue cells, aquí está el nombre, clue cells. Son esas células, en otras palabras, epiteliales, que están tachonadas de estos cocobacilos. No son intracitoplasmáticos, parecerían, ¿verdad? No están dentro de las células, están sobre las células, ¿de acuerdo? Así que entonces a esas células cuyos bordes prácticamente están desflecados, vean ustedes, cuyo citoplasma parece espumoso y además con gran presencia, pero millares de cocobacilos, gram positivos o gram negativos, a estas imágenes les llamamos clue cells. Y de hecho, cuando miramos todo esto a la microscopía, ya estamos en un puntaje mínimo de 9, si no es 10, o sea, un proceso de vaginosis. Ahora sí, obviamente el cultivo no es necesario, porque de hecho ni siquiera le vamos a poder correr antibiograma, no hay antibiograma para Gardnerella vaginalis, porque lo que están viendo aquí a estos microorganismos son Gardnerella, del tipo Gardnerella vaginalis. Es lo que lamentablemente hasta hace un tiempo atrás creíamos que era una infección de transmisión sexual. Creíamos que obviamente a través de la relación sexual se producía el contagio, ahora ya sabemos que no. De hecho, si tomamos una muestra en este momento vaginal de las damas que nos acompañan en el curso, de un 40 al 60% de las damas tienen en el canal vaginal Gardnerella vaginalis. Desde ya no tienen estas imágenes, obviamente. Tienen cantidades pequeñas de Gardnerella vaginalis y no tienen ni vaginitis ni vaginosis. Este es el momento preciso entonces para diferenciar. Cuando hablamos de vaginosis, estamos hablando de un proceso localizado, focalizado en el canal vaginal, donde la respuesta inmunitaria prácticamente es nula. ¿De acuerdo? Lo más que podemos observar son algunos leucocitos y nada más. No va más allá de eso. De hecho, estas infecciones no son invasivas. No van a pasar los epitelios celulares, no se van a ir a la lámina basal de esos epitelios. Para nada, se quedan localizadas en el canal vaginal. Por eso es que la respuesta inmunitaria prácticamente no existe. Si yo busco en las señoras, en las señoritas, anticuerpos contra Gardnerella vaginalis en el suero de estas señoras, nunca voy a encontrar, ¿verdad? Porque todo está localizado en el canal vaginal y no hay repercusión a nivel sistémico, ¿de acuerdo? Y no significa una infección de transmisión sexual, porque se está dando por las propias bacterias del canal vaginal de la paciente. En otras palabras, lo que aquí ha sucedido generalmente es un trastorno en el cual el pulso hormonal, las barreras de estrógeno-progesterona no están funcionando correctamente. Y es que estas hormonas femeninas son tan delicadas que prácticamente cualquier evento, desde un proceso de estrés hasta procesos a veces en los cuales hay problemas mucho más generales, diabetes, etcétera, etcétera, pueden provocar que esas barreras se caigan, pueden hacer
de que los flujos endocrinológicos o los pulsos no funcionen convenientemente. Y al no funcionar los pulsos endocrinológicos como debieran hacerlo, los estrógenos y las progesteronas tienden a caer. Y el momento en que tienden a caer, hemos cortado con la fisiología normal de ese canal vaginal. No se olviden que los estrógenos y las progesteronas tienen que ver con la asimilación, por una parte, la acumulación de glucógeno en las células del canal vaginal. Si no fuera por el estrógeno y la progesterona, no podría jamás las células del canal vaginal acumular el glucógeno suficiente. Y una vez que acumulan el glucógeno suficiente, ahí están los lactobacilos. ¿Y qué van a hacer los lactobacilos? Recuerden, metabolismo bacteriano. Lo único que van a hacer es utilizar ese azúcar para llevarlo a la vía glicolítica y ya saben cuál es el producto final. Generalmente, y en este caso, es un producto acidificado, ácido láctico. ¿De acuerdo? Y al llegar hasta la formación de ácido láctico, el pH ha de estar en 4,5 o por debajo de 4,5. Por lo tanto, ese canal vaginal ha de estar perfecto. Lamentablemente, cuando los pulsos hormonales fallan y cae la barrera de estrógeno-progesterona, ya no hay, hemos dicho, el pulso hormonal. Por lo tanto, ya no hay la acumulación de glucógeno y los lactobacilos no tienen sobre qué azúcar poder trabajar. Por lo tanto, las otras bacterias que están acompañando, que hemos visto que son muchas, empiezan a aumentar en número y el pH poco a poco se va haciendo cada vez más alcalino. ¿De acuerdo? Esa es la situación por la cual se presenta la vaginosis, que no tiene nada que ver con la vaginitis, como vamos a ver en las láminas que vienen por delante. Ahí está una diferenciación entre lo que es lo normal, la vaginosis bacteriana y las vaginitis por dos agentes, en este caso, que son clásicos. Una vaginitis por tricomonas y una vaginitis por cándida. Fíjese el pH. Lo normal 3,8 a 4,2, ya en la vaginosis por arriba de 4,5. Claro, ya no hay glucógeno sobre el cual trabajar, ¿verdad? Ya no tenemos ácido láctico en el canal vaginal. Para las vaginitis por tricomonas, los pHs también están altos. Por eso tricomonas, ahí sí, a través de una relación sexual, puede pasar perfectamente al canal vaginal, instalarse, infectar y empezar la enfermedad de la tricomoniosis. ¿De acuerdo? Si nosotros miramos la vaginitis por cándida, sí, aunque es un proceso de vaginitis, acá no hay transmisión sexual. En algunas circunstancias pudiera haber. Normalmente son las propias levaduras del canal vaginal, hemos dicho que hay, que no están en gran cantidad, pero están presentes en esa microbiota. Y como el pH, otra vez, en este caso, en lugar de aumentar, empieza a caer demasiado, se empieza a mover de una manera totalmente arbitraria, ahora sí las levaduras empiezan a desarrollar y empiezan a provocar verdaderos cuadros de vaginitis micótica, las candidiasis de corte vaginal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, miren ustedes, cuando vemos las descargas o flujos, en el caso normal es una descarga blanca que puede venir de tanto en tanto, a veces algo filante y nada más, ¿no es cierto? De hecho, es un lubricante del canal vaginal. En tanto que en la vaginosis es homogénea, gris, sucia, adherente. Es más, las señoras se quejan por eso, porque dicen, es el colmo, pero tengo un flujo que a cada rato se presenta, y hasta mi ropa interior la acartona, el calzón lo vuelve como cartón. Y es más, dicen, me da vergüenza porque todo el tiempo está saliendo ese material y obviamente es horrible. En el caso de las tricomonas, sabemos, es un material amarillento verdoso, ¿no? Un flujo amarillento verdoso, que si tomamos a ese flujo, nos vamos a un tubo con suero fisiológico tibio, mezclamos el hisopo ahí, perfectamente preparamos una buena suspensión y luego ponemos una gotita a la microscopía y ya sabemos lo que vamos a ver, ¿verdad? Ni necesitamos lente de inmersión, con el objetivo fuerte a seco ya estamos viendo tricomonas vaginales y además moviéndose activamente, ¿de acuerdo? Y si se trata de levaduras, en todo caso el flujo también es blanco y parece leche cortada. ¿De acuerdo? Esa es la característica principal, fundamental. Por el otro lado, el olor. Cuando estamos hablando de un canal vaginal que no tiene mayor inconveniente, prácticamente es inodoro, ¿verdad? No hay olor. Por el otro lado, si es vaginosis como tal, es un fuerte olor a pescado.
Que esa es la otra molestia que la paciente nos indica, nos dice, me da vergüenza porque además de que tengo tanto flujo, huele a pescado y me siento muy mal. Peor cuando se alcaliniza más. Después de una relación sexual, el líquido seminal es alcalino. Dice, después de una relación sexual, el olor es todavía mucho más fuerte. Y eso aprovechamos en laboratorio para hacer una prueba de diagnóstico desde ya. ¿Listo? En tanto que en las vaginitis por tricomonas es más bien un olor, ustedes ya casi no han conocido las tizas para escribir, pero es un olor a tiza mojada, es ese olor fuerte, penetrante, acre que se puede sentir. Y en el caso de la vaginitis por cándida prácticamente no hay olor. Clínica, en la norma ninguna, es lo normal. En tanto que en la vaginosis el flujo maloliente, obviamente el ardor, la señora además se queja de que hay un fuerte ardor en el canal vaginal, escozor también, dolor en las relaciones sexuales, dice, cada vez que tengo relaciones sexuales son dolorosas, incluso a veces hay un proceso de disuria, voy al baño, voy a orinar y me arde, dice, siento que me arde mi uretra, por lo tanto se está complicando la situación. En las vaginitis por tricomonas, que en parasitología van a estudiar con mucho detalle, flujo maloliente, espumoso, ardor, escozor y disuria también, el ardor al orinar. Y en cándida, flujo, ardor y sobre todo escozor. Las pacientes se quejan de un fuerte escozor, dicen ya no aguanto más el escozor. A la microscopía lo que hemos dicho, acá lactobacillus y células epiteliales. En las vaginosis, las clue cells, ¿recuerdan? Los cocobacilos gram variables y escasos leucocitos porque hemos dicho que prácticamente no hay respuesta inmunitaria. En las vaginitis tricomonas activas moviéndose hay leucocitos y abundantes porque ahí sí hay respuesta, y en la vaginitis por cándida las levaduras y los pseudomísticos. ¿Listo? ¿Qué nos interesa a nosotros fundamentalmente? Esto, porque ese es el punto en el que estamos ahora moviéndonos. De hecho, esa vaginosis bacteriana está desencadenada por poblaciones de Gardnerella vaginalis, especies de Mobiluncus y anaerobios entre los que están bacteroides y predoteros. Son los que fundamentalmente van a dar este problema. Vaginosis. Miren esa imagen. Otra clue cell. Los bordes celulares festoneados, el aspecto del citoplasma es globuloso, abundantes cocobacilos gram negativos, ¿verdad? Miramos esto y decimos, clue cell, hay muchas clue cells, automáticamente ya sabemos que ese es un Nugget 8, 9 o 10, ¿verdad? Automáticamente una vaginosis. De hecho, para Gardnerella vaginalis, este microorganismo ha sido trabajado y recibe el nombre de Gardnerella en honor a Gardner, aquí está, que en su momento junto a Dukes hizo el aislamiento de esta bacteria en el canal vaginal. Antes le llamaban Haemophilus, se le llamó Corynebacterium vaginalis, etc., hasta que al final se decidió darle el nombre de Gardnerella en honor a Gardner, quien junto a Dukes precisamente obtuvieron las primeras cepas por desarrollo de estos microorganismos. Son bacterias pleomórficas, gram negativas o gram variables, han visto que se presentan como gram positivos también, y desde ya no tienen cápsula y son inmóviles. La fisiología de la Gardnerella, básicamente, es una bacteria anaerobio facultativa fermentativa, no produce catalasa ni oxidasa, es exigente nutricional, su pH óptimo de 6 a 7, necesita pHs alcalinos, produce ácidos a partir de carbohidratos, no reduce los nitratos y las reacciones de indol y ureasa generalmente son negativas. Es decir, es una bacteria que es muy inerte desde el punto de vista metabólico. Casi ninguna de las pruebas nos ha de dar positividad. Normalmente nosotros trabajamos con los criterios de Amsel. Los criterios de Amsel nos indican de que clínicamente, si hay una leucorrea homogénea cuyo color y cantidad pueden variar, ya es un criterio para empezar a pensar en vaginosis. Flujo vaginal. 2. El hedor a las aminas, el olor a pescado. Al añadir generalmente gotas de solución de hidróxido de potasio en un portaobjetos donde vamos a hacer una suspensión con el hisopo vaginal, y a esto también le llamamos el whiff o el sniff test, ¿de acuerdo? Clue cells,
Al mirar a la microscopía, por lo menos debe verse un 20% de las clue cells sobre lo que estamos observando de células descamativas. Y finalmente un pH vaginal que esté por arriba de 4,5. Si se mezclan todas estas opciones, ustedes automáticamente están ante un cuadro de vaginosis. Otra vez, otra clue cell, fíjense, citoplasma globuloso, abundantes cocobacillus, fíjense, lo que viene a ser la superficie celular. En fresco, otra clue cell. Esta es de una foto a partir de un examen en fresco, como si estuviéramos buscando tricomonas, y miren cómo se observan esas clue cells. ¿Listo? En la observación clínica, abundante salida de material leucorreico. Pueden ustedes observar ese flujo que las más de las veces causa tanta molestia a las pacientes. De hecho, si nosotros hacemos la observación con espéculo y en los fondos de saco de Douglas, se va a observar gran cantidad de ese flujo, una vez más, que es sucio, adherente, grisáceo, no precisamente de color blanquecino. Y miren acá, todavía muchísimo más. ¿De acuerdo? Sigamos. A veces se puede hacer este tipo de observación, donde el orificio cervical externo y sus vecindades se encuentran tan edematizadas que prácticamente es una zona hemorrágica, pero en la mucosa como tal. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya es un signo distintivo de que evidentemente hay una tremenda situación de vaginosis que se está presentando. Otra imagen con espéculo, miren ese material en gran cantidad. Esto es lo que muchas veces indujo a pensar que se trataba de una infección de transmisión sexual, cuando no. Lamentablemente, cuando recién empezamos a reconocer esta bacteria a nivel mundial, cometimos ese error. Incluso en nuestro medio, nosotros hicimos colocar como laboratorio de referencia de Minlasa la Gardnerella como un agente más de infección de transmisión sexual. Después, cuando ya estudiamos mejor lo que es la microbiota, lo que es el nicho ecológico del canal vaginal, todos nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado y tuvimos que hacer sacar a Gardnerella de las infecciones de transmisión sexual, y lo mismo sucedió a nivel mundial. Hoy por hoy ya no es un agente que signifique transmisión sexual. No se transmite si estamos diciendo que normalmente puede estar en el canal vaginal. ¿Listo? Sigamos. Esto es en el Papa Nicolau. Quienes hacen la parte de citopatología pueden detectar y pueden diagnosticar también cuadros de vaginosis. Este es el método tintorial para un Pap test o test de Papa Nicolau. Y aquí están viendo ustedes, miren esa clue cell. Perfecta, ¿verdad? Entonces, los que hacen patología, los patólogos o los citopatólogos, cuando revisan estas láminas, dicen, esto es una vaginosis y lisa. ¿De acuerdo? Por la gran presencia que están viendo, en este caso una clue cell, pero miren la miriada de cocobacilos que se pueden observar ahí. Allá no podemos decir que son gram positivos o gram negativos, ¿verdad? Porque es un método tintorial que no tiene nada que ver con el gram. Es un método tintorial de Papa Nicolau que sabemos que está orientado a la búsqueda de CA o los inicios del CA. Pero en este caso, miren, alcanza para poder ver esto más. Otra clue cell, para que no se olviden jamás. Esta es la prueba de las aminas, para poder desprender ese fuerte olor, el whiff test o sniff test, los dos términos que utilizan, son términos anglosajones, pero están muy difundidos en la literatura, y lo único que hacemos es colocar, aquí está, el hisopo del canal vaginal con el que se tomó la muestra, preparamos una suspensión en un portaobjetos y le echamos un poco de hidróxido de potasio al 10%, 4 o 5 gotas, y acercamos el portaobjeto a las fosas nasales. Es un olor totalmente identificado con el olor a pescado, huele a pescado pero fuertemente, ¿de acuerdo? Así que con eso queda confirmado, son triaminas las que se liberan a propósito de la alcalinización. Estamos utilizando hidróxido de potasio, por lo tanto premeditadamente alcalinizamos más aún lo que viene a ser esta suspensión, y es por eso que se liberan esas triaminas que tienen ese fuerte carácter en cuanto al hedor a pescado, a veces a pescado podrido, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto es en cajas Petri, desarrollo de Gardnerella.
Aquí están viendo, desarrollan, pero de una manera en colonias pequeñitas, ni siquiera de 1 milímetro de diámetro, aún por debajo de 1 milímetro, crecen como si fuese napa, como el cuero revuelto. Así crecen sobre las cajas, en este caso de agar chocolate como de agar sangre. Mucho mejor lo hacen en agar chocolate. Pero esto ya no lo hacemos. Lo hacíamos hasta hace unos 10 años atrás. Frotis, cultivo para Gardnerella vaginalis, porque cuando creíamos todavía que era agente de transmisión sexual, obteníamos estos desarrollos y decíamos, bueno, ya está, ¿no? Obviamente ahí está la Gardnerella, está provocando este cuadro en la señora y hay que entrar a dar antibióticos. No habían antibiogramas, pero ya indicábamos que se podía utilizar y de hecho se puede utilizar y esto lo vamos a comentar. Hoy por hoy ya no lo hacemos, no hay necesidad, ¿verdad? Solamente sembramos los hisopos vaginalis cuando no son de vaginosis. Cuando nos están mostrando una vaginitis, por ejemplo, por Neisseria gonorrea, etc. Bueno, ahí sí nos vamos a los cultivos, ¿de acuerdo? Después no tiene sentido el cultivar porque ya estamos viendo que con solo la microscopía se puede perfectamente trabajar. A partir de las colonias hacíamos el gram y miren los cocobacilos gram negativos que se podían observar a la microscopía a partir de las colonias. Una vez más esto ya no lo hacemos. Y sus pruebas bioquímicas donde lo importante era destacar la hidrólisis del hipurato. No se preocupen, esto no lo vamos a preguntar en el parcial, no tiene ningún sentido, obviamente, pero esto es lo que hacíamos, ahora ya no lo estamos haciendo, y desde ya lo único importante era el ver las pruebas del hipurato. Aquí es una prueba positiva, una prueba negativa. En la prueba positiva el tubo, una vez que se añadían los reactivos, daban una coloración violácea. Veíamos eso, reacción de hipurato positiva, Gardnerella reconfirmada. Y lo único que hacíamos era probar con discos de metronidazol, no antibiograma, sino la identificación. O sea que premeditadamente le poníamos un disco de metronidazol